de cualquier sistema formado por un número arbitrario de partículas, interactuando entre sí y con las fuerzas externas. En este tema nos limitaremos a considerar la dinámica de una sola partícula o punto material, considerando como cuerpo sin dimensiones y con una masa finita. A partir del estudio de la dinámica de partículas individuales, puede tratarse del estudio de los sistemas de partículas y la dinámica del sólido rígido. La dinámica se basa en tres leyes fundamentales conocidas como principios de la dinámica, o también conocidas como las leyes de Newton. La primera ley o primer principio, la ley de inercia. La ley de inercia o primera ley postula que un cuerpo permanece en reposo o en movimiento recto con una velocidad constante, a menos que se aplique una fuerza externa. Dicho de otro modo, no es posible que un cuerpo cambie su estado inicial, sea de reposo o movimiento, a menos que intervenga una o varias fuerzas. La fórmula de la primera ley de Newton es sumatoria de fuerzas igual a cero, que quiere decir que si la suma de las fuerzas aplicadas sobre un cuerpo es igual a cero, entonces el cambio de su velocidad con respecto al tiempo, dv sobre dt, también será igual a cero. Como, si, compañero, si puedes reproducir el video. En el ejemplo del video se puede apreciar cómo la fuerza de la gravedad jala la moneda y hace que caiga. La otra diapositiva. Otros ejemplos de la primera ley de Newton es una pelota en estado de reposo. Para que pueda desplazarse requiere que una persona la patee, una fuerza externa, de lo contrario permanecerá en reposo. En el otro ejemplo podemos ver cómo una persona avanza y al detenerse la bicicleta y al chocar con una piedra, la velocidad de la bicicleta se detiene, pero la persona no por eso sale despedida de ella. Algo similar pasa cuando vamos en un micro y este frena de golpe. El otro ejemplo sería con una piedra gigante, mientras que esta está quieta, permanecerá siempre en reposo. Si a esta misma piedra se le aplica una fuerza equilibrada, es decir, de ambos lados, se le aplica la misma fuerza, esta piedra se seguirá manteniendo en reposo. Sin embargo, si a esta misma piedra se le aplica una fuerza desequilibrada, su velocidad y dirección van a cambiar. La segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica. La aceleración que un cuerpo adquiere es directamente proporcional a la resultante de las fuerzas que actúan sobre él. Además, tiene la misma dirección y el mismo sentido que dicha resultante. La expresión matemática de la segunda ley de Newton es fuerza igual a masa por aceleración, donde la fuerza se mide en Newton, la masa m en kilogramos y y la aceleración a en metros sobre segundo al cuadrado. Estas son las en unidades del sistema internacional. ¿Puede poner el video? En el video se puede ver cómo el camión está atado a una pesa que lo jala hacia abajo y se mueve a una cierta velocidad, y ahora le van a aumentar el peso al camión y va a hacer que su velocidad se reduzca a la mitad. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora otro ejemplo. Imaginemos la siguiente situación. Se tiene un vehículo varado sobre una carretera horizontal. También hay 5 personas, cada una de las cuales puede aplicar sobre el vehículo una fuerza de 100 newton. Si una persona empuja el vehículo, le imprime una aceleración de 1,2 metros sobre segundo al cuadrado. Si 2 personas empujan, la aceleración será de 2,4 metros sobre segundo al cuadrado.
como se puede ver en el gráfico, mientras que la masa no cambie, y mientras mayor sea la fuerza, mayor será la aceleración. Siguiente diapositiva. Tercera ley o ley de acción y reacción. A toda acción le corresponde una reacción igual pero en sentido contrario. Lo que quiere decir es que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto. Esta ley explica que las fuerzas en el mundo se dan siempre en formas pares, una acción y una reacción. Esta última de la misma magnitud pero en sentido contrario. Esto significa que cuando un cuerpo ejerce sobre otro una fuerza, el último responde con una fuerza de igual magnitud, aunque en dirección opuesta. Su fórmula matemática es F, F1 menos 2 igual menos F2 menos 1, que quiere decir que son iguales en magnitud y dirección, pero en sentidos contrarios. Un ejemplo de la tercera ley de Newton es cuando tenemos que mover un mueble o cualquier objeto pesado. La fuerza de acción aplicada sobre el objeto hace que ésta se desplace, pero al mismo tiempo genera una fuerza de reacción en dirección opuesta, que percibimos como la resistencia del objeto. En el otro ejemplo podemos observar cómo al empujar una barca estando encima de otra, también nos aplicamos la fuerza del empuje sobre nosotros. Ah, bueno, la imagen no estaba. Siguiente. Determinación de fuerza. La segunda ley de Newton nos dice que las fuerzas adicionales de inercia son iguales a la masa multiplicada por la aceleración. Así, un análisis estático puede describirse con dos cargas desplazándose, despreciando la fuerza de inercia. Entonces podemos decir que el análisis dinámico es una extensión del análisis estático, ya que de esta forma es ya que este toma en cuenta la fuerza de contacto y fricción. Se divide en caso estático y caso dinámico. En el caso de una partícula en reposo, el caso estático, la aceleración es nula, por lo que el resultante de las fuerzas aplicadas debe anularse, si conocemos el valor de todas las fuerzas salvo de una. Caso dinámico. Si tenemos una partícula en un movimiento conocido, podemos determinar la aceleración y a partir de ella determinar la fuerza que está actuando sobre la partícula. Ya. Continuando con la exposición, estabilidad de la partícula. Estática de la partícula. La estática es la parte de la mecánica de las situaciones de equilibrio de los cuerpos. Un estado de equilibrio es aquel en el que el sistema se encuentra en reposo, permaneciendo en él indefinidamente. El análisis del equilibrio de un sistema se compone en dos elementos. El primero, establecer las condiciones que produce el estado del equilibrio. El segundo, establecer la estabilidad, es decir, determinar si el sistema separado de su estado de equilibrio vuelve a él o por lo contrario se aleja. Siguiente diapositiva, por favor. Condición de equilibrio. La primera condición. Para el caso de una partícula material, la condición de equilibrio es una consecuencia inmediata de la segunda ley de Newton, es decir, fuerza es igual a masa por aceleración. Si la partícula se encuentra en estado de reposo, se diría que su aceleración es nula. Entonces sería fuerza igual a cero. La condición de una partícula es que se anule la resultante de la fuerza que actúan sobre ella. Cuando tenemos fuerzas dependientes, dependiente de la posición, este principio sirve para determinar las posiciones de equilibrio. Por ejemplo, ¿puedes reproducir el video de abajo, por favor? El resorte. Ahí podemos observar un resorte que está fijo en la parte superior y abajo se encuentra colgando un cuerpo que debido a su peso va dirigido hacia el centro de la Tierra y eso provoca que el resorte se estire. Entonces, ¿por qué se queda en estado de equilibrio? Debido a que el cuerpo tiene un peso, el resorte ejerce la misma fuerza pero por el lado contrario.
Entonces, si hacemos la sumatoria, eso quedaría en cero. Y ahí se cumpliría la primera condición, sería la sumatoria de las fuerzas, quedaría como resultante cero. La segunda condición, el que una posición sea de equilibrio no garantiza que en una situación real el sistema vaya a permanecer en ella indefinidamente. La razón es que siempre existen algún inconveniente, fluctuaciones en las fuerzas que pueden separar levemente el sistema de equilibrio. Para que el sistema permanezca en la misma posición, no basta con que su posición sea de equilibrio, también debe ser estable. Puedes reproducir. Aquí podemos ver un ejemplo en esa imagen de dos niños, un sub y baja, uno de mayor peso o masa y otro de menor. Ambos están en una misma distancia, pero como ven, está inclinado ya que el de mayor peso ejerce una mayor fuerza. Ahora, para que eso esté estable, para que el sub y baja esté estable horizontal, el de mayor peso debe sentarse en una menor distancia, para que así las torcas se cancelen. Eso, voy a seguir. Los puntos de que se clasifican en estables y estables. Ante una pequeña perturbación, tiende a retornar a la posición de equilibrio. El ejemplo, como ven en la imagen, una partícula dentro de una cuenca. También podríamos decir un cilindro pequeño dentro de un cilindro más grande. Cuando oscilan, tarde o temprano volver a su situación de equilibrio. Inestable. Una pequeña perturbación separa la masa del equilibrio y esta tiende a alejarse de la posición. Como podemos ver el ejemplo, una partícula sobre una cima, si le da un viento o lo mueve un poquito, se va a alejar, se va a caer por la superficie y no va a volver a su posición de equilibrio. Indiferente. Tiende a... La partícula tiende a retornar a la posición de equilibrio, pero tampoco se aleja de ella. Cuando está en una mesa horizontal, la partícula va, pero como tiene varias posiciones de equilibrio, no afectaría. ¿Serio? ¿Ya están todos? No, ingeniero, hasta que se le ha debido cortar el internet o algo al compañero. Ya, esperaremos entonces hasta que termine. ¿Por qué no sigue otro compañero hasta que pueda ingresar su... Sí, voy a tratar de compartirlo yo, a ver. Compartir. ¿Se ve? Sí, se ve. Ya. Bueno, buenos días, ingeniero. Yo voy a explicar más lo que es la cantidad de movimiento de una simple partícula de masa definida, la cual es igual a P igual M por B, donde P es el momento o la cantidad de movimiento, M la masa y B la velocidad. Y la variación de la cantidad de movimiento se puede expresar mediante una ecuación diferencial, que es la fuerza es el ritmo de cambio de la cantidad de movimiento.
Por supuesto, si no actúa ninguna fuerza, su derivada es igual a cero. Por lo tanto, el vector P es constante, lo que significa que la cantidad de movimiento es constante. ¿Se puede reproducir el video, por favor? Un cuerpo sobre el que no actúa ninguna fuerza continuará moviéndose a la misma velocidad en línea recta, como se puede ver en el video, que es la primera ley de Newton o ley de inercia. Pero cuando las bolas de billar chocan, aplica una fuerza instantánea a la otra bola, causando un cambio en su cantidad de movimiento, que es donde entra la tercera ley de Newton de acción y reacción. Las fuerzas que las bolas se aplican entre sí son iguales y opuestas al cambio en la cantidad de movimiento de la otra bola. La cantidad de movimiento total del conjunto de estas dos bolas de billar no cambia en absoluto, sino que es constante. Lo que significa que la suma de la cantidad de movimiento de los dos es constante. En realidad esta ley no solo se aplica cuando chocan dos bolas de billar, sino lo puede hacer en varios números de ellas, y no solo en cuanto a bolas de billar, sino se puede aplicar a todos los átomos que lo componen, incluso los más internos como lo que es electrones, protones. Siempre se conserva la cantidad de movimiento. Como mencioné al principio, la cantidad de movimiento es el producto de la masa por la velocidad. La velocidad es un vector, mientras que la masa es un escalar. Como resultado obtenemos un vector con la misma dirección y sentido que la velocidad. La cantidad de movimiento sirve, por ejemplo, para dos cuerpos que tienen la misma velocidad pero distinta masa. El de mayor masa, aunque vaya a la misma velocidad, tendrá mayor cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento se mide en kilogramos por metros sobre segundos, lo que equivale a newton sobre segundos. Tiene la misma unidad que el impulso, aunque sean conceptos diferentes. Ahora, ¿qué es el impulso? El impulso es el producto entre una fuerza y el tiempo en el cual está aplicada. Es una magnitud vectorial, ya que tanto el impulso como la fuerza son vectores. O sea que no solo importa el módulo, sino también la dirección y el sentido. Y lógicamente, el impulso tiene la misma dirección y sentido de la fuerza de la que se habla. El módulo del impulso se representa como el área bajo la curva de fuerza en el tiempo. Por lo tanto, si la fuerza es constante, el impulso se calcula multiplicando fuerza por el intervalo de tiempo. Como se ve en la imagen, ahí dice la fórmula. Mientras que si no lo es, se calcula integrando la fuerza entre los instantes de tiempo entre los que se quiere conocer el impulso. Esta definición es válida solo para fuerzas constantes. Si la fuerza fuera variable, entonces la definición se complicaría un poco más, que es como se ve en la segunda fórmula en la pantalla. La integral de todos los productos de un valor de fuerza por el diferencial de tiempo, o sea, el pequeñísimo intervalo en el que actúa cada valor de fuerza. En la mayoría de los casos no se necesita esta segunda fórmula, sino que se usa la primera, que es para fuerzas constantes. Como mencioné antes, el impulso se mide al igual que la cantidad de movimiento en newton sobre segundos o kilogramos por metro sobre segundo. Ahora, ¿para qué sirven estas dos magnitudes? Aquí es donde entra lo que es el teorema de conservación. Por favor, la siguiente diapositiva. Empezamos con la segunda ley de Newton, que habla de la resultante. La resultante es igual al producto entre masa y aceleración. Si multiplicamos ambos miembros por un cierto intervalo de tiempo, delta t, en el primer miembro lo que queda es el impulso de la resultante. Y en el segundo miembro, si recordamos que la aceleración media es el cociente entre la diferencia de velocidad dividida entre el intervalo de tiempo, nos queda que el impulso de la resultante es igual a la masa por la diferencia de velocidad. Si esa diferencia de velocidad la expresamos como velocidad final menos velocidad inicial, nos queda que el impulso de la resultante es igual a masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial. O sea, cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. Resumiendo, el impulso de la resultante es la variación de la cantidad de movimiento.
El concepto del impulso de la resultante es muy útil para describir lo que llamamos fuerzas impulsivas. La anterior diapositiva todavía, por favor. Que son fuerzas que actúan en un muy breve tiempo y que típicamente en choques y que reciben algunos cuerpos y cambia drásticamente su cinemática, los cuales son más difíciles de estudiar al ser tiempos muy pequeños. Como se puede ver en la primera imagen, tenemos la fuerza que recibe una raqueta con una pelota de tenis. El impacto es tan breve que es muy difícil de estudiar. En esta imagen se ve las deformaciones tanto de la raqueta como de la pelota de tenis. Y nos dice que el impulso no es nada sencillo de estudiar, pero podemos recurrir al segundo miembro de esta relación, que la última que vimos, que va a ser igual a la variación de la cantidad de movimiento. Y las velocidades así son más fáciles de describir. Cuando tenemos un sistema aislado, que no recibe fuerzas externas, entonces el impulso que recibe también es cero. Eso implica que no variará su cantidad de movimiento. O sea que la cantidad inicial es igual a la cantidad de movimiento final, que también lo podemos decir como la cantidad de movimiento se conserva. El video se lo puede reproducir, por favor. El movimiento de los cohetes en el espacio se consideraba antes imposible porque un cuerpo necesitaba dónde apoyarse para poder cambiar su velocidad. Pero el teorema de conservación de la cantidad de movimiento hizo notar que esto era falso, explicando que un cuerpo, por ejemplo el cohete que podemos ver en el video, podía expulsar parte de sí, y los gases de la combustión en un sentido y a alta velocidad hacía que este cohete se pueda impulsar, no necesariamente estando apoyado en la Tierra, sino por la parte que expulsaba. Y así es como más o menos funcionan los cohetes o demás. Resumidamente, el principio de conservación de momento lineal o cantidad de movimiento establece que si la resultante de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo o sistema es nula y su cantidad de movimiento permanece constante en el tiempo. Ese video si lo puede reproducir, compañero, por favor. La cuna de Newton, o también llamado péndulo de Newton, que es el que se puede ver en la imagen, ilustra la conservación de la cantidad de movimiento en ausencia de fuerzas exteriores. Cuando se lanza una de las bolas de los extremos contra las demás, la fuerza es transmitida a través del resto de las bolas hasta la bola del extremo contrario. Este proceso se repite, como se puede ver en la imagen, en el video, de manera indefinida hasta que las fuerzas disipativas hacen que las bolas terminen parándose. Puede seguir el siguiente compañero, por favor. Bueno, continuando con la exposición, tenemos el momento cinético, que es una magnitud física vectorial. Esto quiere decir que además de especificar su valor numérico y sus unidades, tenemos que especificar su sentido y su dirección. También podemos decir que el momento cinético o momento angular es la medida de rotación de un objeto o un cuerpo con respecto a un punto fijo que toma en cuenta la forma, la masa y la velocidad. Sus unidades para el momento angular en el sistema internacional es el kilogramo por metro cuadrado sobre segundo. Aquí podemos observar en la ecuación para el momento angular, el vector momento angular será igual al vector posición por el vector momento lineal, que el momento lineal será igual a la masa
por el vector velocidad. Finalmente tenemos que el vector momento angular será igual a la masa por el vector posición por el vector velocidad. En la imagen de la derecha tenemos la ecuación para el cálculo del módulo del momento angular, donde ya no anotamos la flechita de arriba que significa vector. Tomamos el momento angular es igual al vector posición, que el vector posición es la distancia que hay entre el punto fijo, que será el 0, al punto del momento lineal, que es el P, por la masa, por la velocidad y por el seno del ángulo que forma el vector posición con el vector velocidad. Hay que especificar que el vector velocidad siempre va a ser tangencial a la trayectoria. Lo que al ser tangencial es perpendicular a lo que es el vector posición, R, formando un ángulo de 90 grados, lo cual seno de 90 grados nos da 1. En cualquier punto de que el momento lineal esté sobre la trayectoria, el vector velocidad con el vector posición van a ser perpendicular, lo cual formarán un ángulo de 90. Es por eso que la ecuación queda momento igual a distancia por masa por velocidad. Si en algún caso el ángulo que el vector posición y el vector velocidad sea 0 o 180 grados, entonces el momento angular será nulo. Es importante recalcar que la condición de que el punto sea fijo es importante, ya que la velocidad se calcula con respecto a ese punto fijo. Siguiente, por favor. Momento de una fuerza. Ya. El momento de una fuerza es la medida a la tendencia de una fuerza a hacer girar un objeto o un cuerpo alrededor de un punto o un eje. Aquí en la imagen podemos observar la ecuación de momento o torque es igual a la fuerza por el vector posición, es decir, a la distancia que hay entre el punto de aplicación de la fuerza al punto eje. Tenemos aquí en el ejemplo del medio, hay una variante en la fuerza que debemos calcularla con el peso del hombre, que será igual a la masa por gravedad, y repetimos el procedimiento en la ecuación. Sus unidades para el momento será Newton para fuerza, metro para distancia y Newton por metro para el momento. Siguiente, por favor. Teorema del momento cinético o momento angular. Esto prácticamente se deduce en que el momento resultante de las fuerzas exteriores externas con respecto a un punto fijo es nulo, entonces el momento cinético con respecto al mismo punto fijo va a ser constante. Aquí en la imagen tenemos un ejemplo donde tenemos una masa tenida de un hilo de masa variable, y este hilo pasa por un tubito delgado fino. En este caso tomaremos el conjunto sin rozamiento,
y no vamos a tener en cuenta lo que es la gravedad. Esta masa gira tenida del hilo y se puede deslizar a través del tubito delgado, por lo cual tirando o aplicando una fuerza podemos reducir el radio o lo que es el vector posición, haciendo variar, o sea, el vector posición, pero el momento angular no se modifica, por lo cual es constante. Eso sería el siguiente. Muy buenas, ingeniero. Buenos días, compañeros. Quería decirles que vamos a comenzar, ¿no? Yo voy a hablar sobre lo que viene a ser el teorema de conservación referente a lo que es el movimiento cinético o movimiento angular, como se lo conoce. Como se puede ver ahí, se aplica lo que viene a ser la regla de la mano derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que según el cómo gire el ejercicio, el problema, la rueda, todo lo que se calcule, según el cómo gire, va a hacer que el movimiento angular vaya o bien hacia arriba o bien hacia abajo, según el cómo gire, ¿no? Como se puede apreciar ahí, se ve según el dónde gira, empieza a calcular, ¿no? También se puede decir que el movimiento angular es perpendicular a la distancia, al radio, y ahí se puede apreciar ahí. Y un claro ejemplo de esto es, puedes reproducir el de abajo, por favor, que explicando aquí la constante. La constante siempre se mantiene en el movimiento cinético o movimiento angular, como se puede apreciar ahí, debido a que cuando el valor del radio aumenta, la velocidad disminuye potencialmente. Es bien equilibrado. Y cuando el radio disminuye o decrece, la velocidad aumenta exponencialmente. Esto siempre se mantiene al margen para poder mantener la constante de lo que viene a ser el movimiento cinético como tal, puesto que con esto se demuestra que el movimiento cinético es constante todo el tiempo. La siguiente, por favor. Aquí vamos a ver lo que es la segunda ley de Kepler. La segunda ley de Kepler fue formulada inicialmente para el movimiento planetario, pero se trata de una consecuencia general de lo que viene a ser la ley de conservación del movimiento cinético. ¿A qué me voy de esto? Es conocida principalmente como la segunda ley de Kepler o lo que viene a ser la ley de las áreas, ¿no? Una partícula cuyo momento cinético permanece constante barre áreas iguales en tiempos iguales. Aquí quiere decir esto, que el área que se determine con un tiempo realizado en la parte de los lados, en ese tiempo determinado 3 segundos, por ejemplo, que pase el recorrido, y 3 segundos que pase el recorrido de manera paralela en el otro lado, van a ser del mismo tamaño. O sea, área 1 va a ser lo mismo que el área 2. Ahí pueden ver lo que es la fórmula, que cómo varía según la distancia, ¿no? Con relación al punto de donde comienza, a mayor distancia, menor velocidad, y a menor distancia, mayor velocidad para ellos, ¿no? Eso es porque siempre la fórmula del movimiento cinético o movimiento angular se mantiene constante, ¿no? Ahí pueden ver lo que significa cada uno, L como movimiento angular o movimiento cinético, M como la masa, R como la distancia o el radio en este caso, y B como la velocidad, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí podemos ver lo que se define la cantidad de movimiento de una partícula como producto de su masa por su velocidad. Este es un pequeño ejemplo, ¿no? Puesto que la masa de una partícula permanece constante, si la cantidad de su movimiento se conserva, la velocidad también va a ser constante, también va a permanecer constante. En este ejemplo, es lados, que viene a ser en pasto y en hielo. Comienza con una P inicial de 0, el cual se lanza y va hacia la derecha, haciendo que vaya con el mismo movimiento lineal inicial en la superficie lisa. Después de eso, la pelota, en el caso de la hierba o el pasto, se llega a detener mucho antes de lo que se detendría en el hielo. Entonces, con esto podemos suponer que la intensidad de interacción entre la pelota y la superficie es responsable de la reducción de la cantidad de movimiento. Es mayor en el caso de la hierba.
Entonces, se ve ahí, ¿no? En un claro ejemplo la diferencia de la distancia con la de hierba y con la de hielo, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí podemos ver lo que es la conservación parcial del movimiento cinético, ¿no? Como todos sabemos, en la primera ley de inercia se dice que todo cuerpo permanece en reposo o en estado de equilibrio hasta que se ejerce una fuerza sobre el mismo. El mismo caso llega a pasar cuando, el mismo caso llega a pasar cuando se aplica un momento en un cuerpo que se mantiene girando constantemente. Eso es principalmente lo que viene a ser el movimiento cinético, ¿no? De esto se ve que la conservación del momento cinético establece que cuando la partícula se encuentra en un punto más alejado, que viene a ser el semieje mayor, o el afelio, como sería con la ley de Kepler, a la celeridad es mínima. Y cuando se encuentra más próximo al eje menor, que cuando es el perihelio, su velocidad máxima, su velocidad es máxima, cumpliendo así que A por B1 es igual a B por B2. Esto aplicando, ¿no? Con la ley de la elipse, ¿no? Y un claro ejemplo de esto que podemos llegar a ver y apreciar es cuando un patinador intenta hacer, al principio su radio de giro es mayor, por lo cual su velocidad va bajando. Entonces, cuando él junta y se centra en el punto medio donde va a ser el giro, su velocidad aumenta para que su movimiento cinético sea constante. Ahí es un claro ejemplo, en su más grande esplendor de cómo se puede ver lo que es el movimiento cinético y cómo siempre se va a mantener constante, por lo cual cuando se acorta y se tiene todo el peso, por ejemplo, dentro del mismo rango, la velocidad va a incrementar, pero cuando se lo extiende, la velocidad va a aumentar. Este caso también podría pasar cuando, por ejemplo, nosotros nos sentamos en una silla giratoria y empezamos a girar con dos botellas en la mano. Si nosotros estiramos las botellas, el peso se distribuye, por lo cual nosotros vamos a girar más lento debido a que tenemos hemos alejado los puntos de la fuerza. Ahora, si todos concentramos todo el peso dentro en el medio, hace que nosotros empecemos a girar más rápido. Tranquilamente podrían probarlo y funciona de igual manera, ¿no? Esto se conoce como lo que viene a ser el movimiento cinético o movimiento angular. Muchas gracias. Ahora va a continuar mi compañero. Bueno, la energía mecánica. La energía mecánica es aquella que se tiene como un objetivo debido al movimiento que está almacenando por el cambio de posición. Es decir, que puede ser cinético, movimiento o potencial o energía almacenada. La energía mecánica tiene la fórmula que es igual a la energía potencial más la energía cinética, la energía cinética más la energía potencial, lo cual la energía sería igual a un medio de la masa por la velocidad más la masa por la gravedad por la altura. Siguiente, por favor. La diferencia entre energía y trabajo y potencia. La energía es toda aquella que permite realizar un trabajo. El calor que, por ejemplo, es la forma de energía que se realiza el trabajo en un sistema termodinámico. La energía mecánica cinética potencial permite el trabajo en un sistema mecánico, el cual se desplaza un objeto y están usado energía mecánica, mientras que el trabajo es la medida de la energía que un cuerpo transfiere a otro de desplazarlo. Cuando levantas un objeto, realizamos trabajos transfiriéndolo energía a un objeto. La medida de una energía está dada por la fuerza que ejercen tus músculos multiplicados por el desplazamiento de objetivo, que es igual a W igual a F por D. La potencia te indica qué tan rápido realizas un trabajo. Entre menos tiempo gastes en realizar el trabajo, mayor será la potencia, que la potencia se mediría en watts. Siguiente, por favor. Trabajo. Trabajo es la fuerza de desplazamiento mientras actúa sobre los cuerpos, son los responsables de producir y mantener el desplazamiento de dichos cuerpos. La fórmula está expresada entre W es el trabajo realizado expresado en julios, F es la fuerza aplicada expresada en Newton y D es el desplazamiento efectuado por el cuerpo expresado en metros.
Potencia. Decimos que la potencia indica la relación que existe entre trabajo realizado y el tiempo que se emplea para realizar. ¿Qué nos quiere decir? Que la potencia es igual a la fuerza por la distancia sobre el tiempo, donde potencia, P es la potencia desarrollada expresado en vatios y W es el trabajo realizado expresado en julios. T es el tiempo empleado expresado en segundos. Con ello culminaría la exposición, ingeniero. Gracias. Bien, jóvenes. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Terrazas Cuellar, Juliana, ¿está? Sí, ingeniero. Por favor, un número del 1 al 131. 8. El 8 corresponde a Aramayo García Ana María, ¿está? Sí, ingeniero. Pregúntale, por favor, a Juliana. Ya, si me podría explicar la clasificación de los puntos de equilibrio. ¿Cómo? Si me podrías explicar la clasificación de los puntos de equilibrio. Mencionaron que son 3. Los puntos de equilibrio. La verdad no podría responder. ¿Ya alguien del grupo que le ayude? Yo, ingeniero, Wilber Céspedes. ¿Nombre? Wilber Céspedes. Ya, dale, Wilber. Ya, la clasificación de los puntos de equilibrio es estable cuando una partícula tiene perturbación y una pequeña perturbación tiende a retornar a la posición de equilibrio. Inestable cuando hay una pequeña perturbación a la partícula y no retorna a la posición de equilibrio. Y indiferente cuando no tiende ni a alejarse ni a volver a la posición de equilibrio. Esos 3 serían. Ya. Valdivieso Quesada. Aquí, ingeniero. Un número del 1 al 131. 13. Becerra Ruiz, Carlos, ¿está? Sí, ingeniero, pero creo que ya pregunté. Bien, gracias por la honestidad. Bejarano Medrano, Saúl.